Primer libro del profeta mayor, capítulo 30, verso 9. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticen lo recto, decidnos cosas halagueñas, profetizar mentira. Dejar camino, apartado de la senda, quitar de nuestra presencia al Santo de Israel. Por tanto, el Santo de Israel dice así: porque desechaste esta palabra y confiaste en la violencia e iniquidad, y en ello os habéis apoyado. Padre que estás en el cielo, gracias te doy en esta noche una vez más por este privilegio de enseñar tu palabra, Señor. Agradecemos infinitamente esta oportunidad, Señor amado, de la gloria, porque cada vez que predicamos tu palabra, Señor, lo hacemos con el más grande de los deseos de servirte, Padre, y de poderla disertar tal y cual como está escrita. Por eso, Señor amado, te rogamos que esta palabra, Señor, haya cabida en los corazones, Padre mío, y aún, Dios de la gloria, aquellos internautas, Padre, que escucharán este mensaje, te rogamos, Señor amado, que tú hables a sus vidas, que ellos puedan abrir sus corazones, Señor, para que la palabra profunda penetre en sus vidas y pueda discernir las cosas incorrectas y puedan caminar por sendero de justicia. Te doy gracias, Padre, y en el nombre de Jesús reprendemos todo lo que se mueve de forma espiritual, en el nombre de Jesús, aquellos espíritus inmundos que perturban, espíritus longuces y pretones, en el nombre de Jesucristo los reprendemos. Todo lo que se mueve en las potestades de los aires, en el nombre de Jesús, que produce violencia, que produce daño, en el nombre de Jesús lo reprendemos. Y en el nombre de Jesús atamos y ligamos toda obra de la tiniebla. Le damos gracias, Señor. Amén. El tema de esta noche se llama la palabra de Dios rechazada. La palabra de Dios rechazada. Ha sido una de las constantes del hombre rechazar la palabra del Señor. Vemos algunos ejemplos como Noé. Dice la Biblia que comenzó a anunciar y durante 120 años le predicó a la gente, no solamente porque le dijese que iba a venir un diluvio, sino que mientras les hablaba, claveteaba, ponía la tabla, travesaño y construía el arca, el cual abría la esperanza y abrigaba también con eso el deseo de que muchos quisieran ingresar a aquel arca que representaba a Cristo. Pero dice la Biblia que Noé duró predicando 120 años y la Biblia dice que Jesús vio que Dios vio un hombre de justicia en él. Y después de 120 años, cuando el arca estuvo terminado, ¿usted sabe lo que es predicar 120 años y durante esos 120 años hacer algo que pudiera representar la salvación para ellos y que no hubiesen aceptado ni siquiera ayudar a Noé? Antes pasaba y se burlaban, decía, mira este loco. Pero cuando se cumplieron los 120 años, dice la Biblia que al terminar, Dios le dijo a Noé, espera 7 días más, y allí el arca duró 7 días más. Durante esos 7 días se subió el burro que se la da de bruto, y fíjense que se subió de entre esta arca y allí tuvo la oportunidad de salvarse, porque si el burro no se hubiera subido en el arca, hoy no estuviera redundando. Así que fíjense ustedes
que en esa época muchas de las personas que tuvieron la oportunidad de salvarse rechazaron la palabra de Dios a través de la boca de Noé. También dice la Biblia en otro acontecimiento más adelante, Génesis capítulo 18, dice la Biblia que también hubo un hombre llamado Lot, y Lot dice que anunció, los ángeles anunciaron que venía una destrucción para Sodoma y Gomorra, y nadie quiso salir con Lot. Apuradamente salieron sus dos hijas y el resto pereció. Esto nos da a entender y nos da a comprender que a través de la historia, la predicación y los profetas, la gente ha sido dura de corazón, ha rechazado la palabra, y por eso ya habían pasado muchos años y ahora Isaías le va a predicar, le está anunciando a una nación que comienza a decir con el tópico, dice aquí esta palabra: porque este pueblo es rebelde, hijos de mentirosos, hijos que no quisieron oír la palabra o la ley de Jehová. Miren la herencia que había venido de esta gente. Esta gente había rechazado la palabra desde los tiempos de Abraham, Noé y Lot, y ahora ya habían pasado más de 2000 años y aún seguían rechazando la palabra del Señor. Mas, sin embargo, Dios levantaba profetas y anunciaba la palabra. Dios levantaba también a reyes y le anunciaba la palabra. Levantaba muchos hombres que entendieran el mensaje divino. Y todo lo que Dios quería hacer en esta tierra, a través de ellos se los mostraba, los iluminaba. Y allí ellos podían disertar y podían... Hermana Ana, déjenme eso para después. Así que ellos, en el momento en que tocaba predicar la palabra, ellos soltaban el mensaje, ellos llegaban y enviaban la palabra que necesitaba la gente escuchar, porque era un mensaje de Dios. Dios lo enviaba y el interés de Dios es que la gente escuche o no escuche, porque muchos hoy dejaron de escuchar la palabra y están en el infierno porque tuvieron la oportunidad de escuchar la palabra de Dios y la rechazaron, no aceptaron, porque en ese tiempo, como en estos tiempos, la gente decía que dicen a los videntes: no veáis, a los profetas: no nos profetice lo recto, decirnos cosas halagüeñas y profetizar mentiras. La Biblia dice que a esta gente, que a esta generación no le gustaba al vidente. ¿Y sabe quién era el vidente? El que veía el pecado y lo denunciaba públicamente. Porque en esos tiempos, a cualquier persona que se le veía pecar, lo anunciaban públicamente, entonces le apedreaban. Y por eso era que muchos le decían que no querían al vidente, que no quería aquel que era capaz de divulgar el pecado. También decía: no nos profetice. ¿Quién era el profeta? El que recibía un mensaje del cielo y lo transmitía a la gente de esa época. Así que el profeta, lo que Dios lo mostraba, lo denunciaba, y tampoco querían saber nada de los profetas. Así que esta gente le decían a los profetas, a los videntes: dinos cosas halagüeñas. ¿Y qué es halagar? Endulzar el oído. Es halagar, es hacer que la gente escuche cosas que les agrade, pero no lo que le saca fuera su pecado, no lo que le saca fuera su mal comportamiento, no lo que le saca fuera su podredumbre. Y por eso era que no le gustaba. Al final de los tiempos, dice la Biblia que el Señor entonces mandó falsos profetas, permitió que se levantara un falso profeta, y Israel fue engañada, porque eso era lo que ellos querían escuchar. Hay un pasaje de Lucas 16:19, donde dice la Biblia, en esa enseñanza, que un hombre desde el infierno le dijo a Abraham: Padre Abraham, permite que alguien se levante de entre los muertos y le predique a 5 hermanos para que no vengan a ellos a este lugar. Y Dios en estos tiempos le ha dado respuesta a la petición de este hombre desde el infierno, y se han levantado
hombres y mujeres que han estado muertos y han visto el infierno, han visto la peste, han visto el dolor que se siente en el infierno. Precisamente hoy en la noche, el séptimo día, van a hablar de un tema, porque el domingo anterior hablaron de un niño que pudo ver al Señor y allí pudo ver a su abuelo y se sorprendió cuando le mostraron la foto, porque él no conocía a su abuelo joven y lo vio. Dios le complació y está complaciendo a esta sociedad que es igual a la de aquellos tiempos, duro de corazón, que está rechazando la palabra, pero Dios está haciendo los cumplimientos para que nadie se justifique diciendo que no hubo profeta, que no hubo vidente, que no hubo predicación de la palabra. Y por eso en estos tiempos ha permitido que gente muera de allá y descienda al infierno y ascienda a la vida y vuelva inexplicable para la ciencia médica, inexplicable para los científicos, pero Dios está levantando del mismo infierno, está haciendo volver a la gente para decirle que el que no quiere creer es porque no quiere, porque evidente, tajante y tangible le ha permitido conocer, le ha permitido ver, pero este pueblo sigue con un corazón endurecido. Gloria a Dios, aleluya. La Biblia dice que esta gente que llegaron y tuvieron el descaro, la sinvergüenzura de pedirle a los profetas profetizar de mentira, apartado del camino, porque si hay algo que a la gente no le gusta, es que usted y yo andemos conforme a la palabra. Sabe que hay gente que critica porque usted y yo andamos bien. Hay gente que no le gusta que usted, estando en el evangelio, haga lo correcto. A eso le llaman extremismo, a eso le llaman legalismo, y critican duramente cuando alguien no va a la tienda y se roba cualquier cosa, cuando alguien anda honestamente y se mira, se la da de los gigantes. Ese que es evangélico y no encuentran cómo juzgar, porque la palabra es recta. Cuando alguien tiene integridad, cuando alguien tiene santidad, eso afecta al diablo. Es el único que le molesta que el hombre de Dios, la mujer de Dios viva correctamente, y por eso le decía la gente de esa época: predícanos mentira. Y hoy no es diferente. Hoy la gente ya no dice que le prediquen mentira, pero de una manera indirecta lo están haciendo, porque cantidades de gente se están metiendo en doctrinas falsas. Se les habla y se les aclara acerca de la doctrina falsa. Usted sabe, la Walt Thatcher, o la mal llamada testigo de Jehová, una doctrina que ha cansado miles y millones de personas, y enseñan que solo 144,000 se salvarán. Y son más de 4 millones en todo el planeta. Si son 144,000, ¿en dónde van a meter el resto de las personas a los que ellos denuncian un bienestar en el cielo? ¿A dónde van a meter el resto? Entonces, ¿cómo la cantidad de gente está aceptando? Porque eso es un engaño, porque eso es una mentira. A la gente le gusta que le hablen cosas halagüeñas, que le hablan de que va a vivir únicamente en el paraíso, sin importar si está en pecado o no está en pecado. Eso se llama palabra halagüeña, porque la Biblia dice que ninguna cosa inmunda heredará el cielo. Santo es el Señor. Y a ellos les gustaba esta palabra. El Señor mandó a hablar por Isaías: por tanto, el Santo de Israel dice así: porque desechaste esta palabra y confiaste en la violencia y en iniquidad, y en ello os habéis apoyado, por tanto comienza a producirse un daño terrible, y eso será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose de una pared elevada cuya caída viene súbita y repentinamente. Hoy hemos visto el daño tan terrible que esta sociedad está sufriendo. Hoy hay miles y miles de religión, y la gente pregunta cuál es la verdadera. La gente dice: yo quiero saber la verdad.
Le estoy orando a Dios para que Dios me muestre la verdad. Y las Biblias llenas de moscas. Las Biblias por allá pisoteadas. Las Biblias llenas de polvo. Y dicen, yo quiero que Dios me hable, pero ni siquiera la leen. Y como Satanás sabe de que aquella persona de verdad no tiene una intención sana, porque cuando alguien quiere conocer la verdad de Dios, comienza a leer la Biblia para descubrir cuáles son los secretos que en ella hay. Esta verdad que Dios dejó establecida en esta palabra es la que muchos hoy están rechazando, porque se están metiendo en lugares donde el Señor no está, ni el Espíritu Santo ministrará. Por eso el apóstol Pablo, hablando para estos tiempos en segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 3, dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. Así que en estos tiempos se está cumpliendo lo que Isaías 2700 años predicaba. Hoy en estos tiempos lo estamos viviendo. Cuando dice que la sana doctrina no sufrirá, porque la sana doctrina es imbatible. La gente ya no ama la sana doctrina. La gente se está yendo tras otros cultos a Baal, se está yendo a otros cultos a Jehová, pero no están adorando al Dios vivo. Por eso nosotros vemos que hoy mujeres, hombres bailan en los altares. Por eso uno ve hombres y mujeres que hoy bailan champeta en los altares, porque la gloria de Dios se ha ido de sus altares. La gloria de Jehová ya no está en esos altares, porque han rechazado la palabra sana. Y por eso esta gente, conforme a los deseos de su corazón, conforme a su concupiscencia, se han ido a rascarse como el burro viejo, donde se rascan los restos, que van y se llenan y se amontonan a escuchar cosas terribles, inmundas. Y por eso uno ve pastores y pastoras lesbianas, pastores homosexuales, porque estos son de los que está hablando Timoteo. Estas son las personas que conforme a sus concupiscencias y deseos sexuales extremos van y se recuestan al que esté en su misma condición, porque la sana doctrina ya no les satisface, porque aman la maldad y son hijos de maldad. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor. Por eso Timoteo, explicándole a su hijo amado la sana doctrina, no le siguió explicando. Dice que se amontonarían hombres conforme a sus propias concupiscencias, y dice en el 4:4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Aleluya. Apartarán su oído de la verdad. ¿Sabe? Hoy vi un loco, y la gente dice, ay, pero ¿y este pastor? Llegaba y le echaba un poco de agua y jabón, sacándole los pecados con agua y jabón. ¿Por qué no le echan criolina para ver si se le cae la brutalidad que tienen? Porque estas son gente que están podridas en la concupiscencia, y la gente siguiéndole, y cada uno haciendo turno para que le echaran jabón y agua. Maestros conforme a su concupiscencia. Ve uno un pastor que se quita la camisa en el altar y la pelean y la muestran para dársela a alguien, porque es la camisa ungida. Páseme otra y se la pone y se la viste, y después que se la quita, se la pasa a otro. Maestros conforme a su concupiscencia, y esas iglesias se llenan de multitudes porque aman la concupiscencia, porque aman el pecado, aman la verdad. Dios le ha permitido que venga un espíritu engañoso porque escucharon la verdad de Dios y no la amaron. Por eso es importante que usted y yo, que hemos escuchado de la sana doctrina, seamos responsables de sostenernos en ella y de decirle a los demás que la sana doctrina sí existe, y que la sana doctrina consiste
en guardar la palabra con temor y temblor y guardarse en santidad interna y externamente, y que la palabra evangelio y cambio de vida significa que mis frutos sean diferentes, porque no es nada de decir yo soy evangélica, sino que su vida, que su modo operante y su comportamiento deje una huella marcada, mostrando a los demás que usted es diferente. Y ahí es donde la palabra se acentúa en las vidas. Por eso el apóstol Pablo le hacía esta recomendación a Timoteo: te encarezco, en el 1:4 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en la manifestación de su reino, que reprenda y exhorta y haga de ver a la gente las cosas que están haciendo mal. Por eso hay personas que no se acomodan a esta congregación o a las congregaciones donde se habla contra el pecado, porque a la gente todavía en estos tiempos le gustan que lo halaguen. En estos tiempos la gente vive en pecado y quieren que el mensaje les asegure la salvación y la vida eterna, que el pastor predique una palabra que les haga sentir bien, estando en pecado delante del Señor, estando haciendo lo que le desagrada. Un pastor, un profeta que hable una palabra profética contra el que está en pecado, tanto en pecado está él, porque no es capaz, su visión se ha perdido. La palabra profética no viene del cielo, porque esa palabra es una palabra inventada, una palabra inflada del mismo infierno. Porque cuando alguien profetiza, debe saber que quien está al frente es la persona a la cual Dios le está mostrando, y no puede ser irresponsable de hablar una palabra de halago. Hemos visto profetas que dan profecías y a quien se la dice no compagina, porque a quien se la dice no está viviendo la vida que él está diciendo. Esa es una palabra de halago. Pero el que se va contentísimo porque dice Dios me habló, pero por dentro la carne le dice hijo de mentira, hijo de engaño, porque sabe que está mal. Aquella persona le debe dar vergüenza que quien estuvo al frente es un profeta falso, porque le está diciendo algo torcido, porque él está mal. En vez de corregirse, es la cantidad de gente que hoy tiene llena las iglesias. Esa gente de halago, esa gente a quienes le han engañado, son las que están llenando las iglesias. Hace poco, Maceo dos Santos, el director de Pare de Sufrir, o uno de sus obispos, diría yo obispado, entró con su carro por el medio, último modelo, y dijo que le tocaran para que Dios le bendiciera. Dios no bendice a través de un carro, porque Dios no es carro. Dios bendice al que se humilla delante de Él y vive conforme a su palabra. Y hoy están enseñando, pero terriblemente. Por eso la exhortación del apóstol Pablo a Timoteo, a que se fijara que en los últimos tiempos vendrían hombres y serían a la fábula. Hoy se están inventando pero cantidades y cantidades de cosas, pero no están predicando esta palabra como es. Entonces dicen, el pastor David en ese cerro es extremista, es legalista, el pastor no va a llenar la iglesia, y en verdad yo no la voy a llenar. Porque el que llena las iglesias se llama el Espíritu Santo de Dios. Y el que se sostiene en esas iglesias es el que viene a buscar la verdad. El que es mentiroso, el que es hijo de engaño, estas iglesias nunca serán para él. Pongámonos en pie.